El millonario invitó a la señora de la limpieza negra como una broma. Ella llegó como una diva y todos quedaron en absoluto shock al descubrir quién era realmente. El salón principal de la mansión Blackwood en Beverly Hills estalló en risas maliciosas cuando Victoria Sterling descendió por la escalera de mármol vistiendo un vestido que costaba más que el salario anual de la mayoría de los presentes. No era una risa de admiración, era pura burla cruel. «Mira quién decidió aparecer», susurró Richard Blackwood a sus invitados mientras alzaba su copa de champán Dom Perignon. Nuestra querida señora de la limpieza Victoria tenía 35 años y jamás imaginó que un día pondría un pie en ese salón como invitada, aunque fuera como chiste. Durante 2 años había limpiado cada rincón de esa mansión. Siempre invisible, siempre en silencio, observando cómo esas personas adineradas se trataban entre sí con falsedades ensayadas mientras la trataban a ella como un mueble. La invitación había llegado 3 días antes, entregada con una sonrisa cruel que ella conocía demasiado bien. «Gala benéfica el sábado», dijo Richard entregándole el sobredorado. «Código de vestimenta. Elegancia máxima. Seguramente tienes algo adecuado en tu armario, ¿no?» La risa de sus amigos resonó por el pasillo. Era una trampa obvia, un intento de humillarla públicamente, de hacerla sentir su lugar ante la alta sociedad californiana. Richard había invitado incluso reporteros sociales para documentar lo que llamaba un momento educativo. «Hagamos una apuesta», le dijo Richard a su mujer, Elena, mientras Victoria aspiraba un día antes. $100,000. Ella no tendrá el valor de presentarse. Y si lo hace, será la diversión de la noche. «Eres terrible», Richard, rió Elena con malicia. «Pobrecita, probablemente vendrá con algo prestado y se sentirá tan fuera de lugar que se irá en 15 minutos. Pero Richard Blackwood ignoraba 2 cosas fundamentales sobre Victoria Thames. Primero, ella había crecido en salones como ese mucho antes de tener que limpiarlos para sobrevivir. Y segundo, algunas tormentas no destruyen, simplemente enseñan a bailar bajo la lluvia. Mientras caminaba por el salón bajo miradas burlonas, Victoria mantuvo la postura erguida y la mirada serena, como alguien que lleva secretos capaces de voltear ese mundo. Sus pasos eran seguros, calculados, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía largamente ensayada. «Dios mío, realmente vino», susurró Patricia Beston, esposa de un senador, a su amiga. «Y fíjate cómo está vestida. ¿De dónde sacó ese vestido? Seguro lo rentó y lo pagará en 10 cuotas». «¡Qué patética!», respondió Vivian Chambers, hija de un magnate petrolero, intentando disfrazar su propia inseguridad con crueldad. Pero lo que nadie sabía era que Victoria no había comprado, rentado ni prestado ese vestido. Simplemente regresó a su propio pasado para recuperarlo. Un pasado que Richard habría hecho cualquier cosa por borrar si hubiera sabido que existía. Richard se adelantó hacia ella, el pecho hinchado de arrogancia, rodeado de sus amigos billonarios. Tenía una confianza por las nubes. Después de todo, él había orquestado esto como una demostración pública de poder y control social. «Victoria, qué agradable sorpresa. Nunca dudé de que vendrías. Después de todo, cuando una persona como tú recibe una invitación a un evento como este, ¿una persona como yo?», repitió Victoria con voz calma, cortando el aire como una seda afilada. «Adelante, Richard. Termina tu frase». Por un instante microscópico, algo en su tono hizo dudar a Richard. Había una firmeza ahí que no coincidía con la mujer sumisa que conocía de los pasillos de la mansión. Pero la arrogancia volvió a apoderarse de él. «Sabes que alguien que normalmente no frecuenta este tipo de ambiente debe sentirse bastante intimidado por tanta elegancia». Victoria sonrió. No era una sonrisa sumisa o nerviosa, sino algo peligrosamente sereno que hizo que algunos invitados cercanos dejasen de reír de forma instintiva. «¿Intimidada?», repitió ella en voz baja, con los ojos encontrándolos con una intensidad que hizo que Richard retrocediera sin darse cuenta. «No, Richard. Me siento exactamente donde siempre he pertenecido». El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero fueron suficientes para cambiar por completo la atmósfera de la fiesta. Había algo en la forma en que Victoria hablaba, en cómo se movía, en cómo ocupaba el espacio, que desafiaba todas las expectativas de quien debería ser. Richard aclaró la garganta tratando de recuperar el control. «Bien, espero que disfrutes la velada. Estoy seguro de que será educativo para ti». «Oh, estoy segura de que será educativo para todos nosotros», respondió Victoria, su mirada recorriendo lentamente al grupo de invitados, como si catalogara cada cara para futuro uso.
Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que Victoria llevaba consigo un secreto tan explosivo que convertiría esa noche de humillación planeada en la mayor lección sobre prejuicio y subestimar a la gente que Beverly Hills jamás había presenciado. Richard se estaba divirtiendo más de lo que había imaginado. Victoria no huyó avergonzada, como él esperaba. Se quedó allí con esa postura extrañamente confiada que comenzaba a molestarle de una forma inexplicable. «Señores», anunció Richard en voz alta, golpeando una cuchara plateada contra su copa de cristal para llamar la atención de todos los invitados. «Me gustaría presentar a nuestra invitada especial de esta noche, Victoria, nuestra dedicada señora de la limpieza». Las risas resonaron por el salón como olas crueles. Los flashes de los celulares comenzaron a dispararse, mientras los socialites tomaban fotografías para publicar en redes sociales con leyendas sarcásticas. «Richard», murmuró Elena a su lado, fingiendo preocupación, «¿no crees que está siendo un poco cruel?» «¿Cruel?», rió Richard a carcajadas. «Le estoy dando la oportunidad de una vida. ¿Cuándo más alguien como ella tendría la chance de asistir a un evento así?» Victoria permaneció inmóvil en el centro de la sala, todas las miradas fijas en ella. Pero en lugar de la vergüenza que esperaban ver, había algo inquietante en su expresión, una serenidad que parecía provenir de alguien que había resistido tormentas mucho peores. Patricia Weston se acercó con su grupo de amigas, todas con sonrisas envenenadas. «Victoria, querida», comenzó Patricia, «dime, ¿cuánto te costó elegir ese vestido? Seguro debió ser tan desafiante encontrar algo apropiado». «En realidad», respondió Victoria con calma, lo que hizo que Patricia titubeara, «este vestido tiene una historia muy especial. Le perteneció a mi madre». «¿Y de dónde sacó su madre un vestido así? ¿En alguna tienda de segunda mano elegante?», preguntó con burla Vivian Chambers. Victoria sonrió, pero había algo peligroso en esa sonrisa. «Mi madre usó este vestido la última vez que estuvo en un salón como este. Fue hace 20 años, cuando todavía era Victoria Thames Blackwood». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas dejaron de hablar, dándose cuenta de que se estaba diciendo algo importante. Richard, que había estado riendo con sus cercanos, giró lentamente. «¿Qué has dicho, Thames Blackwood?» «Es curioso cómo algunas personas eligen convenientemente olvidar la historia de su propia familia», dijo Victoria. El rostro de Richard empezó a palidecer. Elena instintivamente sujetó el brazo de su esposo, intuyendo que algo estaba terriblemente mal. «Estás delirando», dijo Richard, aunque su voz sonó menos firme de lo que pretendía. «No sé qué juego juegas, pero esto no es un juego, Richard». Victoria dio un paso hacia él y varios invitados retrocedieron instintivamente. «Esta es historia, nuestra historia. La historia que ustedes intentaron borrar cuando decidieron que era más conveniente fingir que ciertas personas no existían. Las personas en nuestra familia nunca existieron. Las cámaras de los celulares continuaron grabando, pero ahora por una razón completamente diferente». Los susurros comenzaron a extenderse por el salón como fuego salvaje. Elena tiró del brazo de Richard. «¿De qué está hablando?» «Miente», respondió Richard, pero sus manos temblaban levemente. «Es una empleada desequilibrada que busca atención». Victoria metió la mano en su pequeño bolso y sacó un objeto que hizo que varios invitados jadearan. Era un anillo, pero no cualquier anillo. Era el anillo de compromiso tradicional de la familia Blackwood, grabado con el escudo familiar y con un distintivo zafiro azul que había pasado de generación en generación. «Este anillo», dijo Victoria, sosteniéndolo para que todos lo vieran, «se lo dio mi abuelo Henry Blackwood a mi madre, el hombre al que tú les dijiste a tus hijos que murió sin herederos». Richard ahora estaba visiblemente alterado. «¿Dónde lo conseguiste? ¿Cómo te atreves a robar?» «¿Robar?», Victoria rió, pero no había humor en su risa. «Richard, no puedes robar algo que te pertenece por derecho de nacimiento». Patricia Weston, que había estado observando boquiabierta, susurró a su amiga. «Dios mío, ¿crees que está diciendo la verdad?» «Imposible», murmuró Vivian, pero su voz ya no sonaba tan segura. «Richard nos lo habría dicho si tuviera una prima». Victoria escuchó el murmullo y se volvió hacia ellas. «¿Prima? No, querida, no soy prima de Richard». Hizo una pausa dramática, mirando directamente a Richard. «Soy su media hermana». El salón estalló en murmullos y exclamaciones apagadas. Richard parecía como si lo hubiera alcanzado un rayo. «Esto es ridículo», gritó.
pero su voz se quebró. Mi padre nunca... Estás inventando esto. Henry Blackwood tuvo una aventura con mi madre Isabella durante 5 años. Continuó Victoria implacable. Ella era la profesora de piano de la familia. Cuando descubrió que estaba embarazada de mí, tu padre prometió cuidar de nosotras. Y cumplió su promesa, hasta que murió. Elena tenía ahora una mano sobre la boca, mirando entre Victoria y Richard como si presenciara un accidente a cámara lenta. ¿Y tú, Richard?, dijo Victoria señalándolo directamente. Decidiste que sería más fácil fingir que nunca existimos. Cortaste nuestra pensión, vendiste la casa que tu padre compró para mi madre y nos dejaste en la pobreza absoluta. No tenía ninguna obligación de... comenzó Richard, pero Victoria lo interrumpió. No tenías ninguna obligación de cuidar a la familia de tu padre. Interesante filosofía, considerando que heredaste el 100% de una fortuna que debería haberse dividido entre nosotros. El peso de sus palabras comenzó a calar lentamente entre los invitados. Varios empezaron a alejarse de Richard como si la proximidad física pudiera contaminarlos con el escándalo. «Pruébalo», dijo Richard desesperado. «Cualquiera puede inventar una historia y mostrar un anillo». Victoria sonrió de nuevo, y esta vez había algo depredador en su expresión. «¿De verdad crees que vine aquí sin pruebas?» Tomó su teléfono y le hizo una señal a alguien en la entrada. «Ya pueden entrar». Cada nueva humillación de Richard alimentaba algo dentro de Victoria que él no lograba comprender. Una fuerza silenciosa que crecía proporcionalmente a la injusticia que intentaba imponer. Lo que esos privilegiados no sabían era que cada acto de desprecio escribía su propia sentencia. Y Victoria había pasado 20 años aprendiendo exactamente cómo cobrar cada centavo de una deuda que trascendía el dinero. En ese momento, 3 personas entraron al salón y cambiaron la vida de todos los presentes para siempre. La primera fue Diane Morrison, la periodista de investigación más respetada de Beverly Hills. El segundo fue David Chun, abogado especializado en derecho sucesorio. El tercero hizo que Richard Blackwood se tambaleara como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «Doctor Hamilton», murmuró Elena al reconocer al médico de la familia. «¿Qué hace aquí?» El doctor Hamilton, quien había tratado a Henry Blackwood durante los últimos años de su vida, caminó hacia el centro del salón. Sus manos temblaban, pero su voz era firme. Hace 20 años me vi obligado a firmar un certificado de defunción falsificado. Henry Blackwood no murió de causas naturales. Fue envenenado lentamente con arsénico durante varios meses. El salón estalló en gritos ahogados. Diane Morrison levantó la mano. «Por favor, guarden sus teléfonos. Esta es una confesión oficial que se está grabando con fines legales». Richard estaba visiblemente desesperado, sudando. «¿Estás loco, Hamilton? Mi padre murió de problemas cardíacos. Tu padre descubrió que habías estado desviando fondos de la empresa durante años», continuó el doctor sin vacilar. «Había cambiado su testamento para incluir a Victoria y estaba a punto de denunciarte a la policía cuando comenzó a mostrar síntomas extraños». Victoria permaneció en silencio, lágrimas de alivio en los ojos. Finalmente, después de 20 años, alguien decía la verdad. David Chun abrió su maletín y sacó un documento oficial. Esta muestra de sangre fue analizada la semana pasada por un laboratorio independiente. Los niveles de arsénico eran letales. «Están inventando esto», gritó Richard, pero su voz era completamente incontrolada. «Es una conspiración para arruinarme». Diane Morrison dio un paso al frente. «Señor Blackwood, tengo transcripciones de 5 conversaciones que usted tuvo con el Dr. Hamilton entre 2003 y 2004 donde lo amenazó con arruinarlo profesionalmente». Finalmente, Victoria habló, su voz cortando el caos como un cuchillo. «Richard, no solo mataste a nuestro padre, robaste 20 años de mi vida». «Yo no maté a nadie», gritó Richard señalando en todas direcciones. «Todos están mintiendo». «Entonces, ¿cómo explicas esto?», dijo Victoria, conectando su teléfono al sistema de sonido de la mansión. Comenzó a sonar una grabación. La voz de Richard era inconfundible. «Hamilton, te vas a callar la boca sobre cualquier cosa rara que encontraste en la sangre del viejo. Si hablas, te garantizo que nunca volverás a trabajar como médico. Y en cuanto a esa mujer y su hija bastarda, que se las arreglen solas». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso quienes habían defendido a Richard ahora lo rehuían como si fuera radiactivo. Elena miraba a su esposo horrorizada. «Richard, ¿de verdad hiciste esto?».
«20 años», gritó Victoria, rompiendo momentáneamente su compostura. 20 años limpiando con mis propias manos la sangre de mi padre del asesino que lo mató. Victoria respiró hondo y recuperó su letal calma. ¿Quieres saber cómo conseguí todas estas pruebas? No vine a trabajar aquí por accidente. Apliqué específicamente para este puesto. Pasé 2 años preparándome, ganando acceso a la casa, recolectando pruebas. Richard intentó una última maniobra desesperada. Incluso si todo eso es cierto, no cambia nada. La herencia fue distribuida hace años. David Chun sonrió por primera vez. En realidad, señor Blackwood, cuando hay evidencia de asesinato, todos los bienes pueden redistribuirse según el testamento original. Y tenemos una copia del testamento real de Henry Blackwood. Victoria se acercó a Richard, que se apoyaba contra la pared como un animal acorralado. ¿Sabes cuál fue mi mayor error, Richard? Creer que cambiarías por tu cuenta. Por favor, susurró Richard. Toda su arrogancia se había evaporado. Elena, los niños, esto destruirá a nuestra familia. Tú destruiste a nuestra familia el día que elegiste el dinero por encima de la justicia. Richard se desplomó en un sillón, completamente derrotado. Su transformación de millonario arrogante a criminal expuesto tomó menos de 2 horas. Victoria lo miró por última vez. Estaba roto, pero eso era solo el comienzo. Lo que Richard aún no sabía, y descubriría de la peor manera en las próximas horas, era que Victoria había pasado años reuniendo pruebas no solo sobre la muerte de su padre, sino también sobre todos los crímenes financieros, chantajes y corrupción que él había cometido, crímenes cometidos durante décadas, tejiendo una red de justicia tan meticulosa que su caída sería espectacularmente completa. Las siguientes 2 horas convirtieron la gala más exclusiva de Beverly Hills en el escándalo más grande que la alta sociedad de California había presenciado en vivo. Richard estaba ahora sentado en el suelo del salón de baile, con la espalda contra la pared, viendo cómo su vida entera se desmoronaba en tiempo real. Diane Morrison había conectado su computadora portátil al sistema de proyección de la mansión, y documentos, fotos y grabaciones aparecían en la enorme pantalla para que todos los invitados los vieran. Esta es una transferencia bancaria de $200,000 desde la cuenta personal de Richard Blackwood al Dr. Hamilton, fechada 3 días después de la muerte de Henry Blackwood, narró Diane mientras la imagen aparecía en la pantalla. La nota de la transferencia decía: «El silencio es oro». Elena se encontraba ahora al otro lado del salón, lo más lejos posible de su esposo, llorando en silencio mientras procesaba 20 años de mentiras. Y esta, continuó Diane, es una grabación de Richard hablando con su contador sobre cómo ocultar el desfalco de la empresa. La voz de Richard resonó por la sala. Necesito que hagas bailar los números. Si alguien se entera de que saqué 20 millones en los últimos 5 años, estoy arruinado. Échale la culpa a las fluctuaciones de mercado, a los costos de expansión, lo que sea. Patricia Weston susurró a su amiga. Dios mío, robó de su propia empresa. Victoria permanecía en el centro del salón, tranquila como el ojo de un huracán, observando cómo cada revelación destruía sistemáticamente la vida del hombre que había asesinado a su padre. David Chun se acercó con una nueva carpeta. Señor Blackwood, además de los cargos penales, debo informarle que la señorita Thames ha presentado una demanda civil por $50 millones por homicidio culposo y malversación de herencia. ¿50 millones? Richard alzó la vista con los ojos vidriosos. No tengo 50 millones. No, dijo Victoria suavemente, pero tu empresa vale 120 millones y la mitad siempre ha sido mía por derecho. Diane Morrison continuó con la devastadora presentación. También tenemos evidencia de que Richard chantajeó al menos a 5 políticos locales, sobornó a 3 jueces y desvió fondos de caridad a cuentas personales. Cada nueva revelación provocaba jadeos de horror entre los invitados. Personas que habían llegado como amigos de Richard ahora se alejaban como si fuese radiactivo. Victoria, dijo Richard con voz quebrada, por favor, ya obtuviste lo que querías. Detente. Victoria se acercó y se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Richard, mataste a nuestro padre. Robaste a mi familia, mi herencia, mi dignidad. Me hiciste limpiar su sangre de tus manos durante 2 años. ¿Puedo compensarte?, susurró desesperado. No hay forma de compensar 20 años de injusticia, respondió Victoria con una calma que helaba. Pero sí existen consecuencias. El teléfono de Elena sonó.
Era uno de sus hijos llamando desde la universidad. «Mamá, ¿está todo bien? En internet dicen que papá es un asesino». Elena miró a Richard con asco absoluto. «Tus propios hijos están descubriendo qué tipo de monstruo eres, por redes sociales». Richard intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. «Elena, por favor, los niños, no te atrevas a mencionar a nuestros hijos», gritó Elena, silenciando la sala. «Los has avergonzado para siempre». El doctor Hamilton se acercó a Victoria. «Señorita Thames, debo informarle que ya contacté a la policía. Richard será arrestado hoy mismo por asesinato». Victoria preguntó: «¿Asesinato, fraude, chantaje, evasión fiscal? Pasará el resto de su vida en prisión». Victoria se volvió hacia los invitados, que la observaban con una mezcla de admiración y miedo. «Quiero que todos entiendan algo. No hice esto por venganza. Lo hice por justicia. Por todas las personas que han sido pisoteadas por hombres como Richard Blackwood». Patricia Weston se acercó vacilante. «Victoria, nosotras lo sentimos mucho. No sabíamos. Sabían que me trataban como menos que humana», respondió Victoria con firmeza. Se rieron. Participaron. «La única diferencia ahora es que saben que tengo más dinero que ustedes». El sonido de las sirenas comenzó a escucharse desde fuera. La policía había llegado. Richard miró a Victoria por última vez. «Has destruido mi vida». «No», dijo Victoria poniéndose de pie con toda su dignidad. «Tú destruiste tu vida el día que elegiste el mal. Yo solo me aseguré de que saliera la verdad». Mientras los oficiales entraban a arrestar a Richard, Victoria salió al balcón. Afuera la esperaban decenas de reporteros, cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas. La historia ya se había esparcido. Elena se le acercó en el balcón. «Victoria, realmente no sabía nada». «Lo sé», respondió Victoria con suavidad. «Tú también fuiste una víctima de él. ¿Qué va a pasar ahora?» Victoria miró la ciudad que brillaba abajo. «Ahora, Elena, finalmente se hará justicia. Y tal vez Beverly Hills aprenda que la clase no tiene nada que ver con una cuenta bancaria». Mientras Richard era llevado esposado por la policía, cruzando el mismo salón donde horas antes había intentado humillarla, Victoria sintió algo que no había sentido en 20 años. Paz. Lo que Richard descubriría en las próximas horas en la cárcel era que Victoria había planeado cada detalle, no solo de su caída, sino también de la reconstrucción completa de su propia vida. Y que el imperio Blackwood ahora tenía una nueva heredera que se encargaría de usar ese poder para proteger exactamente a las personas que él solía pisotear. 6 meses después, Victoria Thames Blackwood se sentaba en la antigua oficina de Richard, ahora completamente renovada. Las paredes que antes, los trofeos que antes exhibían arrogancia, ahora mostraban certificados de proyectos sociales y fotos de empleados que habían sido promovidos de puestos básicos a cargos ejecutivos. Richard había sido condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos incluían asesinato, fraude corporativo, chantaje y evasión de impuestos. Su fortuna personal fue completamente confiscada para cubrir compensaciones a las víctimas. Victoria era solo una de muchas personas a las que había dañado a lo largo de los años. «Señorita Thames Blackwood», dijo Amanda, su nueva asistente ejecutiva que antes trabajaba como limpiadora en el edificio, «la revista Forbes está aquí para la entrevista sobre la transformación de la empresa». Victoria sonrió. En 6 meses había aumentado las ganancias de la compañía en un 40%, simplemente tratando a los empleados como seres humanos. Salarios justos, ascensos por mérito real y un ambiente laboral respetuoso crearon un nivel de productividad que Richard jamás había logrado con su liderazgo tóxico. Elena se divorció de inmediato y se mudó a otro estado con sus hijos. Antes de irse, buscó a Victoria para disculparse en persona. «Pudiste habernos destruido por completo, pero elegiste proteger a mis hijos. Nunca olvidaré tu generosidad». «Los hijos no pagan los pecados de los padres», había respondido Victoria. «Merecen la oportunidad de ser mejores personas de lo que él fue». El doctor Hamilton ahora trabajaba como consultor médico de la empresa, ofreciendo atención gratuita a todos los empleados. «Nunca pensé que tendría el valor de hacer lo correcto», le dijo a Victoria durante una reunión. «Tú me enseñaste que nunca es tarde para recuperar nuestra dignidad». Patricia Weston y Vivian Chambers intentaron acercarse a Victoria semanas después del escándalo, pero ella las mantuvo a una distancia educada. «Se rieron de mí cuando me veían como inferior».
Ahora buscan mi amistad porque descubrieron mi cuenta bancaria. Eso lo dice todo de ustedes. La historia de Victoria se volvió viral en todo el mundo. Recibió invitaciones para hablar en universidades sobre liderazgo y justicia social, pero prefirió centrarse en el trabajo real. No quiero ser famosa por haber sufrido, explicó en una rara entrevista. Quiero ser reconocida por lo que construí después. La empresa ahora patrocinaba becas para hijos de empleados, un programa de microcréditos para emprendedores en comunidades marginadas y había creado el mayor fondo de apoyo a víctimas de violencia doméstica en California. En una tarde tranquila, Victoria recibió una carta desde prisión. Era de Richard. Victoria, sé que no merezco perdón, pero necesito que sepas que tú me enseñaste que la persona en la que me convertí era un monstruo. Paso cada día tratando de entender cómo llegué a ser capaz de matar a mi propio padre por dinero. Mis hijos preguntaron por ti en su última visita. Quieren conocer a la tía que protegió a la familia cuando su padre falló. Victoria guardó la carta sin responder. El perdón era un viaje personal, pero la justicia ya se había cumplido. Durante la entrevista con Forbes, el periodista preguntó: algunas personas dicen que tu venganza fue demasiado cruel. ¿Qué respondes a eso? La venganza habría sido hacerle a lo que me hizo a mí, respondió Victoria con calma. La justicia es asegurar que pague por los crímenes que cometió y que otras personas no sufran lo que yo sufrí. Hay una diferencia fundamental entre ambas cosas. ¿Y qué consejo darías a quienes enfrentan injusticias similares? Victoria miró por la ventana, observando a los empleados almorzar en el jardín de la empresa, que ahora les ofrecía respeto y dignidad. La mejor venganza no es destruir a quienes te lastimaron. Es construir algo tan grande que la injusticia que sufriste se convierta solo en el primer capítulo de una historia de triunfo. Aquella noche, Victoria regresó a casa, ya no al pequeño apartamento donde había alimentado sus sueños de justicia, sino a una casa cómoda donde había adoptado a 2 niñas huérfanas que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad en la vida. Mientras las ayudaba con la tarea, pensaba en el padre que nunca conoció de verdad, pero cuya sangre corría por sus venas. Henry Blackwood estaría orgulloso de ver que su hija no solo recuperó lo que le fue robado, sino que convirtió una empresa construida sobre la explotación en un símbolo de oportunidad y dignidad. La verdadera victoria de Victoria no fue destronar a Richard. Fue demostrar que cuando construyes poder basado en la justicia en lugar del miedo, ese poder se multiplica y beneficia a todos los que te rodean. Richard intentó humillar a una mujer de limpieza y terminó descubriendo que había subestimado a un as. Más importante aún, descubrió que la dignidad no se compra, no se hereda ni se roba. Se gana a través de las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. Si esta historia de justicia tocó tu corazón, suscríbete al canal para más relatos que demuestran que el bien siempre vence cuando tienes la estrategia adecuada, y que a veces la persona más peligrosa en la sala es aquella que todos han elegido ignorar.